refirió al complot que se orquestó en contra del alcalde mayor Gustavo Petro. La secretaria de Gobierno hizo un llamado a la Fiscalía para acelerar la investigación de quiénes estarían detrás de estas acciones en contra de la Bogotá humana. Ante un juez, el llamado hacker Andrés Fernando Sepúlveda aceptaría 2 cargos de los 4 que le imputó la Fiscalía General de la Nación en días pasados, en el marco de las investigaciones que se adelantan por la participación de Sepúlveda en las interceptaciones ilegales al proceso de paz y al saboteo que se dio mientras trabajó para la campaña del entonces candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga. En consecuencia, Sepúlveda, quien adelanta un principio de oportunidad con la Fiscalía, pagaría cárcel, la cual sin embargo no sería de 25 años, que le darían en los momentos en que la Fiscalía logre comprobarle su participación en 4 delitos. Sepúlveda tiene imputaciones en estos momentos por los delitos de espionaje, violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso e interceptación de datos informáticos. Con el principio de oportunidad aceptaría solo 2 de esos cargos, con lo que bajaría su pena a menos de la mitad, a cambio de ser testigo contra los demás investigados, entre ellos el propio ex candidato Óscar Iván Zuluaga, el hijo de este, David Zuluaga, y el asesor de la campaña, Luis Alfonso Hoyos. Con la aceptación de los 2 cargos para concretar el acuerdo, cesaría la investigación penal por los otros 2 delitos, inicialmente por un término de 1 año. Ahora sí veamos el llamado que hizo la secretaria de Gobierno de Bogotá para que la Fiscalía investigue a Andrés Sepúlveda. El objetivo era desprestigiar a Petro, sacándole temas de corrupción, sacándole temas de alcoholismo. La idea, mire, en esto ellos mismos eran los que se inventaban las cosas, decían, mire, diga que Petro es un borracho, mire, diga que Petro le pega a la mujer, mire, o sea, cualquier cosa que usted se pueda imaginar. A nosotros nos daban las ideas, lo que hacíamos era estructurarlo en redes sociales, en cómo se publicaba, en cómo se hacía. Y Petro debe haber tenido un ataque muy fuerte entre febrero y marzo, entre enero y febrero también, y una parte de diciembre. Creo que fue el ataque más fuerte que se le hizo en redes. Como grave calificaron las autoridades distritales las declaraciones del hacker Sepúlveda, en donde reconoce que contra el alcalde Gustavo Petro sí se gestionó una campaña de desprestigio, incluso con la vinculación de sectores de ultraderecha e incluso funcionarios de la Procuraduría, por lo cual piden investigaciones prontas. Al señalar presuntos planes de desestabilización en contra del gobierno de la Bogotá humana y del alcalde Gustavo Petro, urdidos por sectores que pertenecen al mismo Estado colombiano. Eso es suficientemente grave y merece pues que la Fiscalía General de la Nación actúe de manera contundente. Los funcionarios también aseguraron que desde el inicio de la administración de Gustavo Petro se gestionaron desde distintos sectores intentos de desestabilización a la gestión del burgomaestre. Tienen razón aquellos que sostienen que este gobierno alternativo democrático de la Bogotá humana ha tenido que lidiar con una verdadera andanada de asedios. Por otra parte, José Cuesta, quien en su momento fue líder social y respaldó en movilizaciones al alcalde Petro, aseguró que sí hubo persecución a todos aquellos que marcharon a favor del alcalde. Quienes estuvimos al frente de las iniciativas de esta movilización por la paz, por la democracia y por las libertades, fuimos objeto de todo tipo de amenazas, incluyendo las amenazas de muerte que fueron debidamente informadas y notificadas a la Policía Nacional, a los consejos de seguridad. 8:06 minutos. En la entrevista concedida a la revista Semana, el hacker Andrés Sepúlveda revela que la estrategia de desprestigio a la oposición del uribismo fue organizada con la base de la misma estructura del antiguo DAS. En las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda queda evidenciado que para el seguimiento y recepción de información del proceso de paz se creó una campaña de desprestigio similar a las del antiguo DAS en contra de los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana y de los negociadores. Un plan estratégico contra el proceso de paz. Eso viene desde la época del DAS, que no era el proceso de paz, era la oposición, con tema María Pilar, con toda la gente del DAS. Cuando nació el proceso de paz, se empezaron a crear grupos que empezaron a obtener información sobre lo que estaba pasando. Incluso a mí me dieron la instrucción de saber sobre el proceso de paz con el ELN. Nunca se logró saber nada, pero la instrucción estaba a empezar a recopilar información sobre el ELN, sobre el proceso de paz con el ELN.
Sepúlveda va más allá. Dice que contra el proceso de paz se conformó una estrategia criminal con un componente político y otro militar. Aquí hay un componente, aquí hay una estructura, yo lo llamo una estructura criminal, que parte de la obtención de información por medios ilegales, que es comprar información de inteligencia. Incluso muchas veces no se compra la información, la misma gente se encarga de distribuir la información, de hacernosla llegar. Hay un componente político y un componente militar. Sobre el componente militar afirma que el ala radical del uribismo utiliza la fuerza pública para ser canal de desprestigio del proceso de paz. ¿Qué es el componente militar? Yo se lo llamo el adoctrinamiento que se le da a la fuerza pública por parte del uribismo, por parte del centro democrático, por parte del ala radical de la extrema derecha, en el que se encargan de decirle a las personas de la fuerza pública, a la gente de la fuerza pública, que el proceso de paz no sirve, que es una farsa, que solo hay que entrar en guerra, pero la gente no sabe que la tropa está cansada. Uribe se apoderó de ese discurso y es el que él cree, pero no es lo que las fuerzas militares creen. Sepúlveda afirmó también que todo el que no piense y actúe de acuerdo a la ideología uribista es considerado objetivo de desprestigio para atacar en redes sociales, en los que colaboran hasta periodistas reconocidos. Para eso hay apoyo de periodistas, de radio, de televisión, y el gran apoyo son influenciadores en redes sociales. Que si usted me pone un computador al frente, se los identifico absolutamente todos, le digo cuáles son unos robots, cuáles son las personas que se prestan para eso. Es muy fácil de identificar. También afirmó que la red de interceptación de comunicaciones conocida como Andrómeda fue fundamental para realizar su trabajo. En mayo de 2013, varios periodistas y defensores de derechos humanos víctimas del DAS advirtieron en el Congreso de la República sobre el peligro de que las chuzadas se estuvieran repitiendo a través de varias agencias de inteligencia, que según la Corte Constitucional no están facultadas para interceptar. Las víctimas del DAS habían advertido en la Comisión Segunda el 29 de mayo del 2013 la posibilidad de que las interceptaciones ilegales del DAS de otras inteligencias como la DNI, de inteligencia. Las víctimas del DAS, en las que también había buena parte de periodistas, dijimos en su momento que de esclarecerse lo que había sucedido en el DAS y de la buena ejecución, de la buena conducta de inteligencia, dependía buena parte de que los atentados contra periodistas, contra todo aquel que denunciara, no se siguieran cometiendo en este país. ¿Y qué nos estamos encontrando? Si se me permite, una campaña, una ola sistemática de amenazas y atentados a periodistas en Bogotá, en Valledupar, en el sur del país, y un atentado que compromete ni más ni menos al jefe de investigaciones de la revista Semana, nuestro querido colega Ricardo Calderón, quien fuera pieza clave para revelar la cacería criminal, las interceptaciones del DAS. El hacker Andrés Sepúlveda aseguró que se nutrió de información entregada por la Dirección Nacional de Inteligencia y que esta extrañamente era afín con los intereses del senador Álvaro Uribe Vélez. Incluso la misma DNI me entregaba información, Andrómeda, los objetivos que marcaban previamente. Se obtenía información específicamente de los negociadores en La Habana de las FARC, de los lugartenientes, e información clasificada de las FARC y de inteligencia que pudiera afectar el proceso de paz de manera indirecta. El senador Juan Lozano aseguró que una sentencia de la Corte Constitucional solo le da poder de interceptar a la Fiscalía General de la Nación a través de una orden judicial y que no entendía por qué la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, tenía equipos de las plataformas de interceptación utilizados por el DAS. La Fiscalía
Y solo mediante orden judicial se puede en Colombia permitir y garantizar, permitir y autorizar que se produzcan interceptaciones de las comunicaciones privadas. Es solo la Fiscalía. ¿Por qué el DAS en su presión le entrega a la agencia de inteligencia equipos de interceptación? Tenemos todavía la liquidación del DAS en supresión, 1. 2, la dirección de inteligencia. 3, la plataforma Puma de la policía. 4, inteligencia del ejército. 5, inteligencia de la Fuerza Aérea. 6, inteligencia de la Armada. El hacker Sepúlveda también reveló que un sector militar estaría listo para crear un grupo armado ilegal en caso de que se firmara la paz en Cuba y que el senador Uribe es el encargado de dividir a las fuerzas militares. Si lo entiendo bien, básicamente Rito Alejo estaba como parte de una campaña de un grupo de militares que estaba opuesto al proceso de paz y estaba liderando una especie de grupo para eso. No solo un grupo, una respuesta a una posible firma del proceso de paz. ¿Y en qué consistiría esa respuesta? La respuesta es un grupo armado ilegal. Andrés Fernando Sepúlveda aseguró que todo el que pensara diferente al uribismo era objetivo para ser desprestigiado. 8:14 minutos. El congresista Iván Cepeda, mencionado por Andrés Sepúlveda como blanco de los ataques mediáticos ordenados según el hacker por líderes del Centro Democrático, reveló hoy detalles de las acciones de las que fue víctima. Esta imagen del congresista Iván Cepeda con el comisionado para la paz Sergio Jaramillo en mayo de este año fue la que utilizaron hackers vinculados a Andrés Sepúlveda para atacar mediáticamente al senador del Polo Democrático. Yo en un momento vi en mi cuenta de Twitter mensajes en los cuales se anunciaba una fotografía en la que estoy yo en un sitio público reunido con el doctor Sergio Jaramillo, tratando temas del proceso de paz, por supuesto, acompañada de mensajes en los que se decía por parte de gente del Centro Democrático que si era una reunión entre Jaramillo y yo para llevar a La Habana el plan para asesinar o para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe. Con este tipo de ataques, Sepúlveda buscaba desprestigiar a personalidades nacionales que apoyan el proceso de paz. Todo lo que no fuera del uribismo es un blanco para ellos. Recuerdo mucho que a mí dentro de la campaña me hicieron énfasis en atacar a Iván Cepeda, atacar a Juan Manuel Santos, atacar a César Gaviria, a todos los Gaviria, a Simón, a Luz Galán. Enrique Peñalosa también se consideró un objetivo de alto valor. En ese momento, ¿qué grupo? ¿Cómo fue ese ataque virtual en su contra? Bueno, múltiples mensajes con distintos usuarios que tenían supuestamente perfiles, etcétera, etcétera, pero ya escuchando las explicaciones que da el señor Sepúlveda, a mí me parece que es perfectamente posible que se haya tratado de una de esas piezas de una campaña sucia como de las que él habló en la entrevista de semana. Cepeda respaldó las investigaciones a los redes del hecho. Ahí hay personas el cual desafió su lugar al señor Cepeda sobre cómo van unos trabajos que se le han encomendado y parece dándole unas instrucciones sobre nuevos hechos que se deben provocar ante la opinión pública. Así que creo que hay una serie de evidencias que deberían ser ya objeto de decisiones por parte de la Fiscalía. En sus declaraciones a la revista Semana, el hacker Andrés Sepúlveda explicó que le dieron la orden de seguir a políticos determinados por su respaldo al proceso de paz. 8:17 minutos. Uno de los temas que corrobora el hacker Andrés Sepúlveda, que ya se conocía de tiempo atrás, es la división que ha generado el expresidente Álvaro Uribe en las fuerzas públicas. El investigador Ariel Ávila analiza cuáles son estos sectores que podrían estar opuestos a la línea democrática y que el presidente Juan Manuel Santos debería licenciar. Según el hacker Sepúlveda, por cuenta del expresidente Uribe, hay un grupo de militares que no le apuesta al proceso de paz, sector que finalmente podría llegar a sabotear las conversaciones de La Habana. Es que el uribismo ha logrado dividir en gran parte algunos sectores de las fuerzas militares que no creen en el proceso de paz, que están llenos de mitos hacia el proceso de paz y que, digámoslo, no lo entienden el proceso de paz. Y todo esto está llevando a una situación, digamos, que puede terminar en sabotaje
saboteo. Entre algunos de los sectores que en opinión de Ávila podrían estar en contra de los diálogos de La Habana, destaca: hay algunos sectores de inteligencia y algunos sectores sobre todo que estuvieron en zonas de conflicto muy duro, muchos de ellos vinculados a falsos positivos que le tienen miedo a la justicia transicional. Entonces ya más o menos el Estado debe saber quiénes son y que se tomen las medidas necesarias. Según el investigador, desde el gobierno de Uribe, cuando se iniciaron las chuzadas del DAS, el tema se les salió de las manos y se regaron por el país muchas oficinas al estilo Andrómeda con muy grave, no solo para de paz, sino demuestran que la inteligencia aún en todas las ciudades y comenzados política, y lo que muestra es esa utilización política, es decir, instrumentos de seguridad se están haciendo o se utilizaron para perseguir políticamente diferentes personalidades o movimientos o grupos políticos. Sepúlveda habla de un grupo de militares disidentes que se estarían reorganizando para atacar el proceso de paz por la vía de la conformación de un grupo armado ilegal. El senador Carlos Fernando Galán, uno de los blancos políticos mencionados en la entrevista del hacker Andrés Sepúlveda, dice que quedó demostrado que este personaje no actuaba solo, sino que seguía instrucciones de la cúpula del uribismo y pide que se vinde el proceso de paz, porque está demostrado que tiene muchos enemigos. El senador Carlos Fernando Galán dice que está demostrado que el hacker no era una rueda suelta, sino que fue contratado para acceder a información ilegal, acción deliberada con la que se buscaba atacar a la gente que anunció su apoyo al proceso de paz. Yo creo que aquí debe haber responsables, la justicia debe avanzar y por eso me voy a constituir como parte civil en el proceso para garantizar y trabajar como víctima en el proceso para que se logre conocer todos los responsables y haya sanciones concretas. Galán pide que se blinde el proceso de paz, pues está demostrado que tiene varios enemigos. Hay que blindarlo. Por una parte, hay que garantizar que todos aquellos enemigos que quieren, con información ilegal, actuando por fuera de la ley y quieren menoscabar el proceso, pues sean investigados y sancionados. Pero también, claro, tenemos que exigirle a las FARC que demuestre su voluntad de paz con hechos. Y según el senador, lo revelado por Sepúlveda no debería sorprender a los colombianos, pues de tiempo atrás se sabe de las prácticas del uribismo de realizar interceptaciones ilegales. No extraña que esto suceda porque no olvidemos que durante el gobierno anterior ocurrieron las chuzadas. Digamos, es una práctica ya digamos, parece hacer curso tradicional en este grupo político de utilizar mecanismos ilegales para obtener información y para utilizar esa información en contra del proceso o de sus enemigos políticos. El político concluye que las declaraciones del hacker son gravísimas, por lo que el Centro Democrático debe responder y la justicia actuar lo más pronto posible. Gobierno y sectores políticos solicitaron a la Fiscalía individuales para el espionaje al presidente y a los políticos. El ministro de Paz es una sola seguridad nacional. De Sepúlveda y de conceder el principio de oportunidad son muy graves, son revelaciones que generan mucha inquietud y preocupación al Estado colombiano, a la sociedad, al gobierno, y de alguna manera van encaminadas a confirmar que lamentablemente en la pasada campaña presidencial hubo una serie de hechos de una empresa criminal dedicada a conspirar contra el proceso de paz y contra el propio presidente Juan Manuel Santos. Otro de los asuntos que preocupa es el de la plataforma Andrómeda, plataforma supuestamente legal de inteligencia que según el hacker Sepúlveda resultó interceptando comunicaciones del proceso de paz para venderla a terceros. Todos estos son revelaciones muy graves, muy delicadas, que afectan la seguridad nacional del país y que, vuelvo, insisto, merecen que se llegue al fondo en este asunto. Y para nadie es un secreto que hay sectores políticos y de la opinión pública que no les ha gustado desde el principio para nada el proceso de paz en La Habana, que no son amigos de la salida negociada al conflicto armado. Sectores de extrema. Se confirma que los extremistas, en este caso la extrema derecha, desde hace décadas ha usado el espionaje ilegal, la infiltración de información, la persecución contra los que queremos la paz para sabotear cualquier intento del conflicto y poder perseverar en la de la que viven los señores de la guerra. Andrómeda es una plataforma que se
relacionada a una campaña presidencial. Negociado para delinquir los derechos mentales, una negociación, un bombardeo al proceso de paz, una filtración de campañas. El tema no tiene ningún lado bueno. Dentro de las explicaciones que da Sepúlveda, una de las más inquietantes es la de la existencia de un ala militar para atentar contra el proceso de paz, es decir, no solamente dividir a las fuerzas militares, sino comenzar a preparar incluso un grupo armado clandestino de tipo paramilitar para que, si se dan los acuerdos, se pueda generar una situación que desestabilice y pueda llevar al fracaso el comienzo de la posguerra, del posconflicto. Existe consenso en todos los sectores en que se hace necesaria una investigación profunda, clara y rápida para determinar responsabilidades por el escándalo. 824. Como gravísimas calificaron en el Consejo las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda, según las cuales el Centro Democrático le habría pagado para adelantar una campaña de desprestigio contra el alcalde Gustavo Petro. Los cabildantes pidieron investigar estas revelaciones. Como gravísimas calificaron los concejales las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda, que dan cuenta de una campaña de desprestigio contra el alcalde Gustavo Petro. Son acusaciones gravísimas, realmente. Cada día pues nos tenemos que sorprender más de cómo se están manejando la política, no solamente en Bogotá, sino en nuestro país. Un atentado contra la democracia, contra las instituciones. A mí me parece que en el país no puede seguir todo valiendo. Los cabildantes de diferentes bancadas pidieron determinar la responsabilidad de políticos y funcionarios mencionados. Que vaya a fondo la investigación de este hacker y que la Fiscalía intervenga en cada uno de los asuntos que traten las declaraciones hasta las últimas consecuencias. Y la petición oficial al señor presidente es cuanto antes tome esto en sus manos y le resuelvan y el país pueda saber toda la verdad.